¿Sabes que hay religiones con miles de dioses, otras que no creen en ninguno y otras donde no puedes ni matar a una hormiga? Desde el cristianismo al satanismo, hoy hablaremos de... Arrancamos con fuerza, el cristianismo, la religión con más seguidores en todo el mundo. Sí, seguramente has oído hablar de ella, pero ¿realmente sabes de dónde viene todo esto? Nació en una región que hoy conocemos como Israel y Palestina, hace más de 2000 años, y para que te des una idea de su importancia, nuestra forma de contar los años antes y después de Cristo se basa justo en el nacimiento de su fundador. Ese fundador fue Jesús de Nazaret, un hombre que predicaba sobre el amor, la compasión y la humildad, pero su mensaje y creciente influencia incomodaron tanto a las autoridades religiosas y romanas que terminó siendo condenado a muerte en la cruz. Los cristianos creen en un solo Dios, pero con una peculiaridad: ese Dios se manifiesta en tres formas: Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Confuso, un poco, pero piénsalo como una sola cuenta de Netflix con tres perfiles distintos. Su libro sagrado es la Biblia, que se divide en dos partes: el Antiguo Testamento, que hereda del judaísmo, y el Nuevo Testamento, que narra la vida y enseñanzas de Jesús y sus primeros seguidores. La idea principal del cristianismo podría resumirse algo como: ama a Dios y ama al prójimo como a ti mismo. Fácil de decir, ¿no? No tanto de aplicar. Hoy en día el cristianismo tiene alrededor de 2.400 millones de seguidores. Eso es más gente que toda China y Europa juntas. Impresionante, ¿no? Y si creías que eso era complicado, espera la siguiente: una religión con cientos de dioses, pero todos conectados entre sí. Ahora viajamos al sur de Asia, a una de las religiones más antiguas y complejas del mundo, el hinduismo. No tiene un fundador claro ni una fecha exacta de inicio, simplemente ha existido desde hace miles de años, literalmente miles. Nació en la región que hoy es India y Nepal, y es tan antigua que algunos textos sagrados como los Vedas fueron transmitidos oralmente durante miles de años antes de ser escritos. Esa tradición es más antigua que muchas formas de escritura conocidas. Imagínate eso. No tienen un solo dios, ni dos. Tienen muchísimos, pero ojo, no es un desorden ni un panteón sin sentido. Todos los dioses hindúes son representaciones diferentes de una misma energía divina y universal llamada Brahman. Cada dios o diosa representa un aspecto distinto: destrucción, amor, conocimiento, protección. Hay uno para cada ocasión. Sus libros sagrados son los Vedas, los Upanishads y textos como el Bhagavad Gita. Son tan profundos que han inspirado no solo religiones, sino también filosofías, movimientos espirituales y hasta prácticas como el yoga. Actualmente, más de 1.100 millones de personas practican esta religión, la mayoría en India, pero también en partes de Nepal, Sri Lanka y en comunidades alrededor del mundo. Y un dato curioso: muchos hindúes no comen carne de res, ya que la vaca es considerada un símbolo de vida y maternidad. No es literalmente su diosa, pero sí un ser sagrado. Vamos ahora con una religión que técnicamente no es una religión, sino una enseñanza, pero cambió el mundo entero. Hablamos del budismo. El budismo no te dice en qué Dios creer, ni te promete el paraíso. En realidad va por otro camino, uno más interno, más personal. El budismo es una religión, pero también puede vivirse como una filosofía de vida, dependiendo de la tradición y la interpretación. Nació en la India hace más de 2500 años, con un joven príncipe llamado Siddhartha Gautama. Decidió dejar atrás su vida de lujos para buscar respuestas sobre el sufrimiento humano. Spoiler, lo encontró y desde entonces lo conocemos como Buda. A diferencia de muchas religiones, el budismo no gira en torno a un dios creador. En su lugar, enseña que todos podemos alcanzar un estado de iluminación si aprendemos a liberarnos del deseo, la ignorancia y el ego. Su guía principal son las 4 nobles verdades y el camino óctuple, una especie de manual práctico para vivir con menos sufrimiento y más compasión. No tienen un solo libro sagrado, pero sí textos clave como el Dhammapada, las Tripitaka y muchos discursos que recopilan las enseñanzas originales de Buda. Hoy en día, el budismo tiene más de 500 millones de seguidores alrededor del mundo, especialmente en países como Tailandia, Japón, China, Sri Lanka y Vietnam. Buda nunca se proclamó como Dios, ni pidió que lo adoraran. Él solo decía: no me sigas a mí, sigue lo que te enseñé, si te sirve. Y ahora pasamos a una religión que, aunque pequeña en número, ha sido clave en la historia del mundo y en la raíz de muchas otras creencias: el judaísmo. El judaísmo es como el abuelo de varias religiones modernas. De él nacen tanto el cristianismo como el islam, así que entenderlo es como conocer la raíz del árbol. Nació en Medio Oriente, específicamente en la región de Canaán, lo que hoy sería Israel y Palestina, hace unos 3000 años. Según la tradición,
Todo comenzó con un hombre llamado Abraham, considerado el primer patriarca del pueblo judío. Después llegó Moisés, quien según la Biblia recibió directamente de Dios los famosos 10 mandamientos y liberó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. El judaísmo es una religión monoteísta. Eso quiere decir que creen en un solo Dios, invisible, eterno y todopoderoso. Un Dios que hizo un pacto con su pueblo y les dio leyes para vivir con justicia y rectitud. Su libro sagrado es la Torá, que también parece en lo que los cristianos llaman Antiguo Testamento, aunque con organización y enfoque diferentes. Además, tienen otros textos fundamentales como el Talmud, que interpreta y amplía esas enseñanzas. La idea central del judaísmo es clara: obedecer a Dios a través de acciones justas, oración, estudio y tradición. No es solo creer, es vivir lo que se cree. Hoy en día hay alrededor de 15 millones de judíos en el mundo, principalmente en Israel y Estados Unidos. Aunque no son muchos en número, su impacto cultural, filosófico y científico es enorme. Y ahora vamos a conocer una religión que, aunque más joven, es hoy la segunda más grande del mundo y ha influido profundamente en la historia, la política y la cultura: el Islam. El Islam es la segunda religión más seguida del planeta, y aunque a veces se malinterpreta por prejuicios o noticias, en realidad es una fe profunda, organizada y muy diversa. Nació en el siglo VII en la ciudad de la Meca, actual Arabia Saudita. Su fundador fue Muhammad, un comerciante que, según la tradición, recibió revelaciones del mismísimo Dios a través del arcángel Gabriel. Esas revelaciones fueron recopiladas en su libro sagrado, el Corán, un texto que los musulmanes consideran la palabra literal de Dios, revelada sin errores ni intervención humana. El Islam es monoteísta. Creen en un solo Dios al que llaman Alá, que por cierto simplemente significa Dios en árabe, y creen que Muhammad es el último profeta, el sello de todos los anteriores, incluyendo a Abraham, Moisés y Jesús. La base del Islam son los llamados 5 pilares, que incluyen la fe en Dios, la oración 5 veces al día, dar limosna a los necesitados, ayunar durante el mes de Ramadán y hacer una peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida. Actualmente, el Islam tiene más de 1.900 millones de seguidores. Eso es casi una de cada 4 personas en el mundo. Lo practican en regiones tan diversas como Medio Oriente, Asia, África, Europa y América. Y un dato que muchos no saben: el Islam, Jesús también es considerado un profeta muy importante, no como hijo de Dios, sino como un mensajero respetado, nacido de una virgen y con un papel clave al final de los tiempos. Y si creías que todo giraba en torno a grandes religiones, espera conocer una menos conocida, pero con una historia espiritual muy poderosa. Tal vez nunca has escuchado hablar del sijismo, pero es una religión con millones de seguidores, una filosofía sólida y una identidad visual que destaca de inmediato. Nació en el siglo XV en el Punjab, una región que hoy está dividida entre India y Pakistán. Su fundador fue Guru Nanak, un hombre que no estuvo de acuerdo ni con el sistema de castas del hinduismo ni con algunas prácticas del Islam. Propuso un nuevo camino espiritual basado en la igualdad, la justicia y la devoción a un único Dios, sin forma ni género, eterno y universal. Y lo más importante, ese Dios vive dentro de cada ser humano. Por eso, todos somos iguales, sin importar género, raza o clase social. Sus enseñanzas se encuentran en el Guru Granth Sahib, un libro sagrado que no solo contiene versos espirituales, sino también cantos, reflexiones y enseñanzas poéticas que los sijes consideran un maestro vivo. La idea central del sijismo es simple pero poderosa: vivir con honestidad, trabajar duro, ayudar al prójimo y recordar a Dios en todo momento. Hoy en día hay más de 25 millones de sijes en el mundo. La mayoría vive en India, pero también hay comunidades importantes en Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. Y ahora viajamos a Oriente, donde una religión mezcla equilibrio, armonía y una filosofía tan antigua como el tiempo mismo: el taoísmo. El taoísmo no busca convencerte, más bien te invita a fluir. No quiere que luches contra el mundo, sino que te vuelvas parte de él, como el agua, como el viento, como el Tao. Nació en China hace más de 2500 años y su figura más importante es Lao Tse, un sabio legendario que, según la tradición, escribió un pequeño libro de apenas 5000 caracteres, pero que cambió la historia: el Tao Te Ching. En su versión filosófica, el taoísmo no gira en torno a dioses, pero en su forma religiosa sí existen deidades y rituales, aunque siempre subordinados al principio del Tao. Todo gira en torno al Tao, que podría traducirse como el camino, la esencia o el flujo del universo. No se puede ver, ni tocar, ni definir del todo, solo vivir. Es como ese momento en el que todo encaja, en que no fuerzas nada, simplemente estás. Esa es la idea del Tao: fluir con la vida, no luchar contra ella.
Hoy en día, más de 12 millones de personas practican el taoísmo de forma directa, principalmente en China y Taiwán. El confucianismo no te habla del más allá, ni de dioses, ni de milagros. En cambio, te enseña cómo vivir aquí, en la tierra, de forma justa, respetuosa y equilibrada. Es como una guía ética para construir una buena sociedad. Nació en China hace 2500 años, de la mano de un hombre llamado Confucio. Fue maestro, filósofo y funcionario público. Su misión era sencilla, pero ambiciosa: lograr que la gente actuara con virtud, empezando por uno mismo. El confucianismo se basa en la idea de que todo empieza en el interior, pero se refleja en las relaciones humanas, entre padres e hijos, gobernantes y ciudadanos, maestros y alumnos. Es decir, si tú estás bien contigo, estarás bien con los demás, y eso mejora la sociedad. No tiene un dios central, ni un libro sagrado revelado desde el cielo, pero sí tiene un conjunto de textos clásicos, como los Analectas de Confucio, donde se recopilan sus enseñanzas y conversaciones con sus discípulos. Aunque hoy en día se percibe más como una filosofía de vida, el confucianismo ha sido tratado como una religión en distintos momentos históricos, con rituales, templos y hasta culto a Confucio en algunas épocas. Ha influido profundamente en la cultura de países como China, Corea, Japón y Vietnam. Sus valores siguen presentes en la forma en que se educa, se gobierna e incluso en la ética social. Y ahora vamos a una religión que mezcla tradición, leyendas, dioses ancestrales y hasta espíritus de la naturaleza. Un camino espiritual tan japonés como el sushi. El sintoísmo. El sintoísmo es la religión nativa de Japón, y más que una doctrina con reglas estrictas, es una forma de ver la vida como algo sagrado, donde los dioses habitan en la naturaleza, en las montañas, en los ríos y hasta en las piedras. No tiene un fundador específico, ni un libro sagrado como tal. Surgió de forma natural hace más de 2000 años, a través de mitos, rituales y costumbres transmitidas de generación en generación. En lugar de un solo dios, el sintoísmo venera a los kami. ¿Y qué son los kami? Seres sagrados que pueden ser dioses, espíritus o incluso elementos de la naturaleza. Un árbol enorme, el sol, una cascada. Porque ciertos elementos naturales, lugares u objetos pueden albergar la presencia de un kami. El objetivo no es salvar el alma ni alcanzar la iluminación, es simplemente vivir en armonía con los kami, mostrar gratitud y mantener la pureza tanto del cuerpo como del espíritu. Aunque hoy en día muchos japoneses combinan el sintoísmo con el budismo, sigue siendo una parte fundamental de su identidad. Millones de personas lo practican, sobre todo en momentos importantes como nacimientos, bodas o el año nuevo. Y ahora vamos a una de las religiones más antiguas del mundo, con fuego eterno, profetas milenarios y una influencia tan profunda que marcó el origen del cielo y el infierno. El zoroastrismo es una de las religiones más antiguas que todavía existen, y aunque hoy es poco conocida, sus ideas influyeron en religiones como el judaísmo, el cristianismo y el islam. Nació en la antigua Persia, actual Irán, hace más de 3000 años. Su fundador fue un profeta llamado Zaratustra, quien predicó sobre un solo dios llamado Ahura Mazda, el señor de la sabiduría. A diferencia de muchas religiones de su época, que eran politeístas, Zaratustra habló de un solo dios bueno, y de una lucha constante entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, un concepto que más tarde se vería reflejado en otras religiones. Su libro sagrado es el Avesta, que contiene himnos, leyes y enseñanzas sobre cómo vivir de forma pura, honesta y justa. Para los zoroastrianos, cada persona tiene el poder de elegir hacer el bien o el mal. Su símbolo central es el fuego, que representa la luz divina, la verdad y la sabiduría. Por eso, sus templos tienen un fuego sagrado que nunca se apaga, custodiado día y noche. Hoy en día, quedan alrededor de 100.000 a 200.000 practicantes en el mundo, la mayoría en India, donde se les conoce como Parsis, y también en Irán, aunque en menor número. Y ahora pasamos a una religión que no busca conversos, ni impone dogmas, pero sí promueve la compasión, la no violencia y la espiritualidad más radical que puedes imaginar: el jainismo. El jainismo es probablemente la religión más comprometida con la no violencia, no solo hacia los humanos, sino hacia todo ser vivo, por pequeño que sea. Nació en la India hace más de 2500 años, más o menos en la misma época que el budismo. Su fundador más reconocido fue Mahavira, un sabio que renunció a todas las comodidades materiales para buscar la verdad interior. El jainismo cree en un universo eterno, sin principio ni fin, donde las almas están atrapadas en un ciclo de nacimiento y muerte. La meta, liberarse de ese ciclo y alcanzar el estado de moksha, la liberación total. Pero la clave para lograrlo es la no violencia absoluta. Y esto no es solo un concepto, los jainistas lo llevan al extremo. Muchos de ellos usan mascarillas para no inhalar insectos por accidente.
especialmente los monjes jainistas. Hoy en día hay unos 4 a 5 millones de jainistas en el mundo, la mayoría en India. Aunque no son muchos en número, su influencia filosófica y ética ha sido enorme, incluso en figuras como Mahatma Gandhi. Y ahora pasamos a una religión mucho más joven. Nació hace apenas 150 años, pero con una visión unificadora y un mensaje de igualdad que ha llegado a millones: el bahaísmo. Imagina una religión que no busca dividir, sino unir, que no rechaza otras religiones, sino que las considera parte de un mismo plan espiritual. Así es el bahaísmo. Nació en el siglo XIX, en lo que hoy es Irán, de la mano de Baha'u'lláh, su fundador y profeta. Él enseñó que todos los grandes líderes religiosos, Moisés, Buda, Jesús, Mahoma y otros, son mensajeros del mismo Dios, enviados en diferentes momentos de la historia para guiar a la humanidad. El mensaje central del bahaísmo es claro: la unidad de toda la humanidad, un solo Dios, una sola raza humana y muchas religiones que, en el fondo, comparten el mismo origen. Promueven la educación universal, la igualdad entre hombres y mujeres, la eliminación del racismo y la armonía entre ciencia y religión. Su libro sagrado es el Kitab-i Aqdas, donde se encuentran leyes y principios espirituales revelados por Baha'u'lláh. Pero más allá de los textos, lo que importa para los bahaís es cómo vives esos valores en tu día a día. Hoy en día, el bahaísmo tiene más de 7 millones de seguidores en todo el mundo y presencia en más de 200 países. Es una de las religiones más globales, aunque muchas veces pasa desapercibida. Y ahora vamos a dar un pequeño giro, porque no todo lo que se practica hoy tiene raíces antiguas. Hay sistemas de creencias modernas, alternativos y hasta polémicos, como el espiritualismo moderno. El espiritualismo moderno no tiene templos fijos, ni jerarquías, ni un solo libro sagrado, pero está en todos lados. Lo encuentras en redes sociales, en libros de autoayuda, en sesiones de meditación e incluso en playlists de música relajante que usas para dormir. Surgió entre el siglo XIX y XX, sobre todo en Europa y América, con personas que buscaban conectar con lo espiritual fuera de las religiones tradicionales. Algunos buscaban comunicarse con los muertos o desarrollar habilidades psíquicas. Hoy en día, el espiritualismo moderno abarca prácticas como la meditación, el reiki, los chakras, los cristales, el tarot, la astrología, la canalización de energías. Aunque no todos creen en lo mismo, algunas corrientes incluyen ideas como dimensiones superiores, vibraciones cósmicas o seres de luz. Para muchos esto no es una religión, es una búsqueda personal, una forma de reconectar con lo invisible, lo emocional, lo interno, a veces con rituales, a veces con libros o simplemente con silencio. Y ahora entramos a una categoría especial. No se trata de una religión, sino de muchas, antiguas, diversas y ligadas a la tierra. Vamos con las religiones indígenas. Antes de que existieran las grandes religiones organizadas, ya había espiritualidad. La espiritualidad indígena, un conjunto de creencias y prácticas que nacieron con los pueblos originarios y que aún hoy siguen vivas en muchas partes del mundo. Hablamos de las creencias de los pueblos nativos de América, África, Oceanía y Asia. Y aunque cada cultura tiene su propia cosmovisión, hay elementos que se repiten: la conexión con la naturaleza, el respeto por los ancestros y la idea de que todo, absolutamente todo, tiene espíritu. No hay un solo Dios central. En cambio, muchos pueblos creen en un gran espíritu, en múltiples deidades, o en fuerzas que habitan en los animales, los árboles, los volcanes o el cielo. Hoy en día, millones de personas en todo el planeta siguen practicando espiritualidades indígenas o cosmovisiones ancestrales. Desde el pueblo mapuche en Chile, los navajos en Estados Unidos, hasta los aborígenes australianos o las tribus del África subsahariana. Y ahora vamos con algo muy diferente, porque no todos creen en dioses, ni en religiones, ni en lo espiritual. Algunos simplemente no creen. Y eso también merece un lugar. Hablemos del ateísmo. El ateísmo no es una religión, es de hecho la ausencia de religión. Una postura que dice: no creo en dioses, ni seres superiores, ni en fuerzas divinas. Aunque ha existido desde la antigüedad, el ateísmo comenzó a expresarse abiertamente con más fuerza en los últimos 300 años. Impulsado por la ciencia moderna, la filosofía racionalista y el cuestionamiento de lo establecido. Los ateos no comparten una doctrina común, ni un libro guía, ni rituales. Algunos simplemente no creen en lo espiritual, otros se apoyan en el método científico, en el pensamiento crítico o en la lógica para construir su visión del mundo. Eso no significa que no tengan valores. Muchos ateos creen en la ética, la empatía, el respeto, la justicia, pero no porque lo diga un dios, sino porque son principios que ayudan a construir
construir una mejor convivencia humana. Hoy se estima que hay más de 1.200 millones de personas en el mundo que se consideran ateas, agnósticas o no afiliadas a ninguna religión. Y ese número ha ido creciendo especialmente en países como China, Japón, Alemania, Francia, Suecia y partes de América Latina. Un dato curioso, hay religiones como el budismo zen o el taoísmo que pueden practicarse sin creer en un dios, lo que ha llevado a muchos ateos a adoptar prácticas espirituales sin considerarlas religiosas. Y hablando de posturas que desafían lo tradicional, ahora vamos con algo que levanta mucho las cejas, genera polémica y a veces es más filosofía que creencia. Hablemos del satanismo lavellano. Cuando escuchas satanismo, probablemente piensas en rituales oscuros, invocaciones y cosas salidas de una película de terror. Pero el satanismo lavellano no tiene nada que ver con eso. De hecho, ni siquiera creen en Satanás como un ser real. Fue fundado en 1966 por Anton LaVey, un escritor y músico estadounidense, quien creó la iglesia de Satán como una forma de rebelión filosófica contra la religión tradicional, especialmente el cristianismo. Para los satanistas lavellanos, Satán no es un demonio, es un símbolo de libertad, de individualismo, de cuestionar la autoridad y de vivir según tus propios principios. Es como una bandera filosófica, no una figura sobrenatural. Su sistema está basado en el racionalismo, el ego como fuerza central y la idea de que tú eres tu propio Dios, el único responsable de tu vida y tus decisiones. No buscan adoración y seguidores masivos, tampoco hacen proselitismo. Creen que la moral no debe imponerse desde una autoridad externa, sino construirse de forma personal y responsable, siempre que no se cause daño a otros. Antes de que existiera el monoteísta, antes del cristianismo, del islam y del judaísmo, el mundo estaba lleno de religiones que hoy llamamos en conjunto paganismo. La palabra pagano originalmente se usaba para describir a las personas que no eran cristianas, pero hoy se usa para referirse a las antiguas religiones politeístas de Europa, Asia, África y América. Hablamos de los dioses nórdicos como Thor y Odín, de los dioses griegos y romanos como Zeus, Afrodita o Marte, de las deidades celtas, egipcias, babilónicas. Cada civilización tenía su propio panteón, sus mitos y sus ritos. Hoy en día, millones de personas practican alguna forma de paganismo moderno. Algunos lo hacen de forma ritual, otros lo ven como una filosofía, pero todas comparten esa idea de que la divinidad está en la tierra, en la naturaleza y en el ciclo de la vida. Y ahora cerramos con una postura que no se define por la fe ni por la negación, una especie de zona gris entre creer y no estar seguro. El agnosticismo. El agnosticismo no dice Dios no existe, pero tampoco dice Dios sí existe. En realidad lo que plantea es algo mucho más honesto. No lo sé, y tal vez nunca lo sabré. El término agnóstico fue popularizado en el siglo XIX por el biólogo Thomas Huxley, quien decía que la existencia de Dios, de lo divino o del más allá es algo que no puede probarse ni negarse con certeza. Así que, en lugar de comprometerse con una religión o con el ateísmo total, los agnósticos simplemente suspenden el juicio, no porque no les importe, sino porque creen que la verdad absoluta está fuera del alcance humano. Algunos agnósticos son espirituales, otros no. Algunos rezan, otros meditan y otros simplemente viven su vida sin pensar demasiado en lo divino. No es una religión ni una doctrina, es una postura de duda razonable. Hoy en día, millones de personas se identifican como agnósticas. En encuestas, a veces aparecen como nones, es decir, personas que no se adscriben a ninguna religión específica, pero que tampoco niegan completamente la posibilidad de algo más grande. Un dato curioso, muchas personas que creen en algo, pero no saben exactamente en qué, como una energía, una conciencia universal o una fuerza desconocida, podrían considerarse agnósticas sin saberlo, porque al final, todas las creencias tienen respuestas, pero todas tienen preguntas, y eso también es parte de la búsqueda.